confinamiento real del suelo responde a esta curva, a esta envolvente de falla, y la simplificación que nosotros hacemos es a través de esta recta, ¿ok? ¿Por qué es que queremos finalmente, o qué es lo que queremos obtener cuando realizamos los ensayos para obtener estas gráficas? Lo que nosotros queremos obtener son dos parámetros. El intercepto, ¿no?, de esta recta con el eje del esfuerzo cortante, que correspondería a la cohesión, y la inclinación de esta recta, que correspondería al ángulo de fricción. ¿Ok? Y esos dos, tanto la cohesión como el ángulo de fricción, vienen a ser los parámetros de resistencia del suelo. Estos son los parámetros geotécnicos. Estos parámetros son necesarios para el posterior dimensionamiento de una cimentación o de cualquier tipo de estructura, ¿no?, que va a estar en contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Llámese cimentación profunda o cimentación superficial. Necesitamos los parámetros de resistencia, la cohesión y el ángulo de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos aquí con el criterio de falla de Morcoulo, ¿sí? Con esta recta. Geométricamente, para obtener la ecuación de esta recta, nosotros necesitaríamos dos puntos y una pendiente, ¿cierto? Sin embargo, en este curso, para obtener esta recta, nosotros necesitamos como mínimo 3 puntos, ¿ok? Para obtener la ecuación de esa recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? La ecuación de esta recta se representa como el cortante, ¿no?, el intercepto, que corresponde a la cohesión, más el esfuerzo normal por la tangente de phi. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, ¿sí?, nosotros establecemos la ecuación de esta recta con 3 puntos. ¿Y cómo vamos a obtener estos 3 puntos? Porque justamente en el laboratorio nosotros vamos a desarrollar 3 ensayos, ¿ok?, en una misma muestra de suelo, en condiciones de esfuerzos distintas, ¿ok? 3 condiciones de esfuerzos que nos van a dar 3 puntos, ¿cierto? Y esos 3 puntos nos van a permitir calcular el criterio de falla de Morcoulo, esta recta, y por lo tanto los parámetros de resistencia, ¿ok? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos aquí una porción de este suelo? ¿Ok? Nosotros tenemos un estrato y hemos analizado diferentes puntos a diferentes profundidades, ¿cierto? Estas diferentes profundidades, ¿ok? Em, Sucede que si nosotros tenemos un mismo estrato y yo quiero encontrar el esfuerzo en A, voy a multiplicar el peso específico por esta distancia, ¿verdad? Para B, también el peso específico por esta otra distancia. Para C, de la misma manera. Y nosotros hemos dicho que los esfuerzos geoestáticos, llámese esfuerzo normal, aumentan conforme la profundidad, porque cuanto más profundo, mayor la presión de confinamiento en la que esta porción del suelo se encuentra. Entonces, eso es lo que colocamos aquí. El esfuerzo en C es mayor que el esfuerzo en el punto B y mayor que el esfuerzo en el punto A, ¿cierto? Y cada uno de estos esfuerzos de confinamiento está relacionado a esfuerzos cortantes también, ¿no? El esfuerzo en AT está relacionado a un esfuerzo cortante, ¿no? Si yo, digamos, eh, analizo, ¿no?, el comportamiento real del suelo, que vendría a ser este, ¿no? Este de aquí, que es la envolvente de falla. Bueno, aquí no me deja escribir bien, pero es lo que tenemos. Esta es la envolvente de falla, ¿verdad? La curva que les estaba mencionando hace un momento. Entonces, si yo quiero saber en una profundidad A, ¿no?, a esta profundidad, este esfuerzo de confinamiento está relacionado con un esfuerzo cortante, ¿ok? Igual para el caso del esfuerzo en B. Entonces, esto es lo que nosotros estábamos viendo aquí. ¿Qué es lo que observamos de la gráfica entonces? Y está resumido de la siguiente forma. De la gráfica se observa
que un suelo sometido a una mayor presión de confinamiento podrá soportar un mayor esfuerzo cortante, ¿cierto? Eso es lo que nosotros acabamos colocando aquí, ¿sí? Y eso es lo que vamos visualizando en esta representación. ¿Qué significa? Que yo puedo tener, ¿no? Si yo quiero relacionar, por ejemplo, si yo quiero encontrar este punto aquí y yo trazo un criterio de falla de Moore-Coulomb, o sea, una recta en este punto, yo voy a tener una recta, ¿no? Que corresponde a esta línea azul, ¿ok? Si yo ahora evalúo solamente en el punto B, voy a tener esta recta que pasa por aquí, que es la línea en verde, ¿ok? Y si yo ahora evalúo el esfuerzo de confinamiento a la profundidad C, voy a tener una recta, ¿no? Que vendría a ser esta recta magenta. ¿Qué es lo que estoy queriendo mostrar aquí? Ah, digamos que estoy queriendo reafirmar lo que se menciona, que para una mayor presión de confinamiento, mayor serán los esfuerzos cortantes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que para este mismo suelo, ¿no? Para que es un mismo estrato, es el mismo peso específico, yo puedo tener tres rectas distintas. Y estas tres rectas distintas, ¿qué me van a dar? Aquí yo voy a tener Phi 1, ¿no? Un Phi 2 y un Phi 3. Y aquí yo voy a tener una cohesión 1, una cohesión 2, ¿no? Hasta este punto en verde, y una cohesión 3, ¿cierto? Entonces vamos a poder tener esas situaciones. Pero es el mismo suelo, ¿cómo es posible que van a tener diferentes parámetros de resistencia? ¿No deberían tener el mismo? Así es. En verdad, el comportamiento real del suelo, el comportamiento real del suelo, se da de esa manera. Los parámetros pueden variar, ¿no? Dependiendo de la profundidad en donde hagamos el análisis. Sin embargo, nosotros simplificamos eso, ¿verdad? Entonces sacamos una muestra, hacemos ensayos, 3 ensayos, ¿ok? En condiciones de carga distintos y obtenemos valores representativos para ese estrato, ¿de acuerdo? Entonces obtenemos un par, ¿no? Un par de parámetros de resistencia representativos para un mismo estrato. Aunque, ¿no? Realmente no es así, porque en verdad estos parámetros pueden variar dependiendo de la presión de confinamiento a la que el suelo se encuentra. No sé si me dejé entender hasta aquí. Me comentan si tienen alguna duda. Muy bien. Los que no están atentos, sería bueno que estén atentos, ¿ya? Aquí yo puedo visualizar quién no está atendiendo a la sesión. Muy bien. Entonces, lo cierto es que nosotros vamos a trabajar con el criterio de falla de Moore-Coulomb, con un par, ¿no? De parámetros de resistencia representativos para un mismo estrato. Pero hay que recordar que el comportamiento real del suelo es distinto, ¿ok? Bien, entonces, cuando nosotros ya entrando a el concepto en sí de la resistencia al corte, ¿sí? Eh, de esta recta, nosotros ya podemos obtener alguna información, ¿no? La resistencia al esfuerzo cortante depende de la cohesión, depende de la fricción que hay entre las partículas y depende también de la presión de confinamiento a la que esté sometida. Entonces, cuando nosotros vemos una presa, ¿no? Como la que está en la imagen, nosotros podemos observar que esta estructura,
¿no? Está siendo sometida a empujes provenientes de este volumen de agua que está acumulado aquí. Adicionalmente, tiene un peso propio del material, ¿no? Porque no es una estructura menor. Fíjense, aquí hay un pequeño container. Bueno, un pequeño no, hay un container y ahí ustedes pueden imaginar las dimensiones de esta presa. Esta presa se mantiene estable, ¿ok? Se mantiene estable ante, ¿no? Los empujes y los esfuerzos a los cuales la estoy sometiendo. Si esta presa llegara a fallar, o sea, si los empujes y los esfuerzos a los que están sometidos superaran su resistencia, pues habría una falla en esta presa. Obviamente, si eso ocurre, ¿no? Toda la zona aguas abajo acaba inundada, ¿no? Si esto no fuera agua y fueran residuos de minerales, donde también podemos proyectar algunas presas, pues sería aún peor, ¿verdad? En este caso, ya la estructura, ¿no? Aquí la estructura está estable, se mantiene ante los empujes, ante los esfuerzos a la que está siendo sometido. Una presa de tierra, además, como esta que vemos en la imagen, está altamente monitoreada, ¿no? Tiene instrumentación geotécnica que en algunos casos se puede visualizar y leer, ¿no? En tiempo real, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de movimentación en esta estructura, pues ahí automáticamente se encienden las alertas. La mayoría de las presas falla principalmente por el fenómeno del piping, que le llaman, que no es más que zonas de infiltración, ¿no? Cuando infiltra agua, empieza a erosionar internamente la estructura y ahí puede ocurrir el daño a la presa en este caso. Pero como estas estructuras están siendo monitoreadas, es posible encontrar los problemas y dar solución oportuna, ¿no? Cuando se monitorea, obviamente. Ya en este caso, ha habido un deslizamiento. Quiere decir que el suelo ha fallado. El suelo tenía, toda esta porción de suelo estaba en esta zona, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, por algún motivo que nosotros podemos inferir, porque no vamos a saber a ciencia cierta, esta masa de suelo se ha deslizado, ¿ok? Y esto ocurre por varios factores. Puede ser que haya habido lluvias, ¿no? Se sobrecargó el talud y deslizó. ¿Qué otro motivo ustedes podrían, por ejemplo, inferir en este caso para esta imagen? ¿Qué creen que ha podido pasar para que ocurra este deslizamiento? Yo ya dije lluvias. ¿Qué otro motivo podemos encontrar? Sismo. ¿Cómo? Un sismo. Un sismo, ok. ¿Qué más? Puede haber sido una actividad humana. De repente han estado haciendo alguna excavación, ¿no? Una excavación Y insegura. puede ser, y acaba que eh, al excavar desestabilizas, ¿no? Y puede haberse dado esta condición. Aquí pueden haber sido dos cosas, lluvias y sismo conjuntos, ¿no? Vemos que el suelo aparentemente parece algo saturado, ¿no? Aparentemente. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Entonces, el suelo ha fallado, ha perdido su resistencia al esfuerzo cortante. Quiere decir que estas componentes, ¿no? Estas componentes aquí, ¿sí? Se han visto superadas, ¿verdad? La cohesión que había entre las partículas no fue la suficiente. La fricción que había entre las partículas no fue la suficiente tampoco, como para soportar, ¿no? Y acabó fallando y deslizándose.
Este deslizamiento aquí nosotros lo podemos representar a través de un modelo físico. Nosotros podemos representar todo este peso de la masa de suelo, ¿no? Que se ha deslizado a través de este modelo físico que ustedes ya conocen, ¿cierto? Tienes un cuerpo rígido, ¿no? Que en este caso está deslizando en una superficie inclinada. Pero si nos vamos al modelo físico inicial en el cual nosotros podíamos evaluar el peso, ¿no? Una normal, una fuerza que trata de deslizar este cuerpo rígido y una fuerza de fricción que se da en el contacto entre el cuerpo y la superficie. Entonces nosotros podíamos encontrar estas fuerzas actuantes, ¿no? En este modelo físico. Si nosotros lo llevamos a lo que estábamos viendo del talud, en verdad no es un análisis plano, ¿no? Es un análisis en el cual nosotros establecemos porque hay un área de contacto, ¿no? Hay un área de contacto y entonces ya no estamos hablando de fuerzas, sino estamos hablando de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, cuando el esfuerzo cortante actúa, ¿no? Voy a necesitar de esa componente de fricción inicialmente. Entonces, cuando nosotros tenemos suelos granulares limpios, ¿no? Y según la clasificación SUX, los suelos granulares limpios son aquellos que tienen el contenido de finos menor al 5%. Entonces, cuando los suelos granulares son limpios, nosotros consideramos la cohesión igual a cero, ¿no? Y así también es indicado en la norma. Cuando se tienen suelos granulares limpios, se considera el valor de la cohesión igual a cero. Entonces, no hay aporte de la cohesión entre las partículas. Y solamente el esfuerzo cortante depende de la presión de confinamiento y del ángulo de fricción. Sin embargo, para suelos granulares con finos y suelos finos propiamente dichos, nosotros tenemos la componente adicional de la cohesión, ¿ok? Entonces se puede establecer si en este caso un talud es estable o no. Si el factor de seguridad quiere decir, si la resistencia al corte es mayor a la resistencia de cortante que está siendo aplicada, hay estabilidad. Si no, si la resistencia al corte que está provocando el movimiento, ¿no? Es mayor a la resistencia del suelo, entonces hay inestabilidad, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo del concepto de la resistencia al corte. Hay otros casos, como esta imagen aquí, por ejemplo, en la que el suelo también ha perdido su resistencia, ¿no? Y vemos inclusive que se encuentra saturado, ¿verdad? Porque el agua está hasta el nivel de superficie. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? El suelo ha perdido resistencia y este peso, ¿no? Que tenía, bueno, se ha hundido, ¿no? Digamos, lo que podemos visualizar en la imagen. Y era lo que hablábamos en la clase anterior sobre cuando el esfuerzo efectivo se hace cero y no hay interacción entre partículas y la resistencia se anula, ¿ok? Entonces, toda vez que nosotros generamos algún cambio en los esfuerzos al interior del suelo, hay deformaciones. Entonces, esos cambios en los esfuerzos pueden ser de una magnitud tal que el suelo se vea completamente vencido, ¿no? Si bien tenía una resistencia, pero son tantos los esfuerzos que le estoy aplicando que va a haber vencida esa su resistencia y va a acabar fallando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Nosotros tenemos entonces, o nosotros podemos definir entonces, o darle una definición formal a la resistencia al esfuerzo cortante, que vendría a ser la resistencia que el suelo ofrece para superar los esfuerzos de corte que le estoy aplicando, ¿no? En la mecánica de suelos, nosotros nos debemos de asegurar que el esfuerzo cortante en cualquier punto, ¿sí?
sea menor a la resistencia de corte de ese suelo en particular, pero adicionalmente nosotros aplicamos un factor de seguridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay varias incertezas al trabajar con suelo, como ya les mencioné en la clase anterior. Es importante entonces establecer y encontrar la diferencia que hay entre los mecanismos de resistencia. Los suelos son capaces de resistir esfuerzos cortantes, ¿ok? Debido a la resistencia en el contacto entre las diferentes partículas que conforman una masa de suelo. Y adicionalmente, porque como hay una diferencia en los tamaños, también se genera, ¿no? Un trabamiento, una superposición. Y eso, ¿no? Depende si se movilizan las partículas o no. Por lo tanto, la resistencia al cortante del suelo es función de dos componentes principales. La resistencia que hay entre las partículas, ¿no? Que depende de la fricción entre las partículas y la existencia o no de esa cohesión. Y la resistencia por superposición, ¿ok? Que es la resistencia adicional causada por los diferentes tamaños de partículas, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros veíamos en el ciclo anterior, en el curso de mecánica de suelos, nosotros establecíamos, ¿no? El análisis granulométrico porque justamente queríamos saber la distribución de los diferentes tamaños, ¿no? De las partículas que conforman una masa de suelo. ¿Ok? Entonces, esa resistencia entre partículas, fricción, cohesión, y la resistencia por superposición, trabazón o interlock. Si nosotros vamos ahora a analizar de forma análoga, ¿no? A través de un modelo físico, hacemos el análisis eh, de este cuerpo rígido, pero ahora sobre una superficie plana. El esfuerzo tangencial necesario para provocar el deslizamiento del cuerpo, o sea, la resistencia final, depende del esfuerzo normal y de la cohesión y del coeficiente, perdón, de fricción entre el cuerpo y el plano. El mecanismo de la cohesión equivale a la resistencia, ¿no? Que se genera por la adherencia que hay entre las partículas, ¿no? Y también entre la superficie y el cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Em, entonces, esta resistencia entre partículas depende del esfuerzo normal y de la cohesión y del ángulo de fricción. La resistencia por superposición que definimos, ¿no? Por esta trabazón, por esta interacción entre los diferentes tamaños de partícula, se define como una resistencia adicional. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un trabajo adicional para poder movilizar las partículas. Eh, y se puede diferenciar, como lo vemos aquí, ¿no? En la figura A mostramos un suelo, una arena suelta, y cuando nosotros generamos un cortante, ¿no? O queremos provocar un desplazamiento horizontal a través de un esfuerzo cortante, estas partículas, como el suelo se encuentra suelto, se van a deslizar unas entre otras. ¿Ok? Ya en la figura B, nosotros tenemos un suelo denso. Decíamos en la clase anterior que un suelo denso es aquel que tiene el índice de vacíos bajo, ¿verdad? Un índice de vacíos menor. Y al ser denso, nosotros mejoramos sus condiciones, mejoramos su comportamiento. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero movilizar las partículas en un suelo denso?
voy a tener un trabajo adicional. Entonces, cuando yo aplique este esfuerzo cortante, como las partículas están trabadas, ¿no? Lo que va a suceder es que estas partículas van a querer superponerse encima de las otras. Esta bolita aquí, ¿no? Que está representando una partícula de suelo, va a subir encima de esta bolita y yo voy a tener algo así, ¿no? Cuando se movilice, yo voy a tener algo aquí así, algo aquí así. No, bueno, están juntitas, pero se van a superponer, ¿no? Va aquí a ponerse encima, ¿de acuerdo? De las otras partículas. ¿Generando qué cosa? Provocando lo que vemos aquí, un aumento en el volumen, ¿no? Si antes estaba por acá, ahora estoy aumentando, ¿no? El volumen, ¿sí? Estoy generando una expansión volumétrica, lo que se conoce como dilatancia durante el cortante. ¿Y qué implica que aumente el volumen? Si el suelo está saturado y el volumen aumenta, lo que generamos es un efecto de succión. Y al generar un efecto de succión, nosotros generamos que la presión de poro se vuelva negativa. Eso es lo que sucede cuando hay dilatancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de recordar de esta parte? Bueno, lo que está subrayado ahí. Cuanto más denso es el suelo, mayor el efecto de superposición. Entonces, el suelo presenta una mayor resistencia. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? A ver, me comentan. Sí, profesor, sí se entendió. Ok, listo, gracias. Bien, entonces, antes de pasar a lo que es al cálculo de la resistencia del esfuerzo cortante en sí, eh, nosotros hacemos en esta parte del curso una revisión de el cálculo de análisis de esfuerzos en 2D a través del círculo de Mohr. En el curso de mecánica de materiales, entiendo, ustedes ya han trabajado al círculo de Mohr, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros podemos analizar los estados de esfuerzos de tres maneras, ¿no? Con métodos matriciales, con métodos analíticos, que son las fórmulas que ustedes están viendo ahí en la pantalla, y a través del método gráfico, que es el círculo de Mohr. En este curso específicamente, ¿no? Nosotros vamos a hacer la revisión del método gráfico, ¿ok? Para la resolución de ejercicios, ¿no? Ustedes pueden utilizar las fórmulas también, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Lo que sí van a tener cuidado es que en suelo nosotros trabajamos con una convención de signos diferente, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado, ¿sí? Si quieren utilizar las fórmulas del curso anterior, solamente cuidar la convención de signos que cuando nosotros trabajamos los esfuerzos normales, ¿no? Vamos a considerarlos positivos cuando están en compresión y los cortantes positivos cuando están en sentido antihorario. ¿Ok? Negativos cuando están en tensión, negativos cuando están en sentido horario. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que representa un círculo de Mohr? Josué Vargas. ¿Qué representa un círculo de Mohr? ¿Está o no está? Es una representación gráfica donde podemos
ver los esfuerzos que actúan sobre un plano. Ya. Ok. De acuerdo, gracias, Sí, José. gracias. Roberto, Oblitas. Roberto, ¿estás? Roberto, ¿no está? Entonces vamos actualizando la lista también, ¿no? Está, pero no está. Ya, listo. Sí, lo que nosotros representamos a través del círculo de Moore es un estado de esfuerzos, ¿ok? Entonces, este estado de esfuerzos, nosotros lo podemos representar, ¿no? A través del círculo de Moore. ¿Y cómo evaluamos el círculo de Moore? Bueno, gráficamente, ¿no? Nosotros podemos encontrar cuáles son los esfuerzos actuando, ¿no? Por ejemplo, en este plano, y los plotamos, ¿no? Los ploteamos en un plano sigma tau, ¿de acuerdo? Planteamos esto en un plano sigma tau, pero nosotros no podemos trazar un círculo de Moore con 2 puntos, nada más, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer uso del método del polo. A ver, me indican quién ya conoce el método del polo. ¿Quién ha visto en el curso anterior el método del polo? A ver, levante la mano para ver en la lista. ¿Solo un alumno ha visto el método del polo en el curso anterior? Bueno, entonces van a tener que revisar su material de mecánica de materiales. Ahí van 2. Ok. Porque yo voy a hacer aquí un repaso, pero ustedes ya han trabajado esto. Ok. Así como necesitan tener fresca la información del curso de mecánica de suelos, ok. Es importante también tener eh, fresco en la memoria, ¿no? Este tema desarrollado en el curso de mecánica de materiales, ¿ya? Bien. Entonces, ¿en qué consiste el método del polo? El método del polo consiste, ¿o qué cosa es el polo, primeramente? El polo es un vector, ¿ok? Paralelo a la intersección de 2 planos. El polo es único, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Nosotros vamos a tener que trazar paralelas, ¿no? Por ejemplo, si este de aquí nosotros lo llamamos de plano A, ay, qué feo, se puede poner esto. Si nosotros llamamos esto de plano A y este de aquí de plano B, nosotros primero establecemos las coordenadas de estos planos, ¿no? Para poder plotarlos en el plano sigma tau. Entonces, si yo quiero encontrar la coordenada del plano A, son los esfuerzos actuando en el plano A, que corresponde a sigma i con tau y x, pero tau y x está en sentido horario, entonces es negativo, tau y x. Y el plano B va a tener los esfuerzos actuando en este plano B, van a ser sigma x, positivo porque está en compresión, y tau xi, positivo también porque está en sentido
antihorario, ¿no? Siguiendo aquí nuestra convención de signos. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos, ¿no? Vamos a poner aquí. Considerando que sigma i es mayor que sigma x, entonces yo voy a tener que mi plano A, ¿no? Mi plano A va a estar por acá. Este va a ser mi punto A. Y este va a ser mi punto B, ¿cierto? Entonces, para poder trazar el círculo de Moore, lo que nosotros hacemos es, nosotros hacemos una paralela a este plano A, ¿sí? Una paralela a este plano A, lo vamos a trazar aquí, paralela al plano A, es una recta aquí. Y trazamos también una paralela al plano B. Entonces, plano B. Trazamos una paralela al plano B. Esta de aquí, ahí, vamos a ponerla así. Trazamos una paralela al plano B. Donde esas paralelas se interceptan, ¿no? Porque aquí se genera, aquí estará ubicado el polo. Entonces, ahora sí, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo, puedo trazar y tengo 3 puntos, el punto A, el punto B y el polo, y puedo trazar una circunferencia, ¿no? Y ahí entonces podemos trazar la circunferencia de Moore, ¿ok? ¿Por qué trazamos la circunferencia de Moore? Porque nosotros queremos encontrar dos esfuerzos importantes. El esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, sigma 1 y sigma 3. ¿Ok? Si nosotros analizamos aquí geométricamente estos puntos, nosotros podemos establecer la distancia que hay del origen al centro de la circunferencia, ¿no? Que corresponde al tramo OC, que no es más que la semisuma de los esfuerzos. Adicionalmente, tenemos el radio, ¿no? Este que está aquí. El radio, que es el Pitágoras de la semidiferencia y de los esfuerzos tau x, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar el radio, es la raíz cuadrada de la semidiferencia de los esfuerzos, ¿ok? Ahorita voy a corregir eso. Y esto lo vamos a subir un poquito más acá. Y ya está. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el sigma 1 es el tramo OC más el radio, ¿no? Y el sigma 3 es el tramo OC menos el radio, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿no? De establecer. ¿Por qué? Porque luego nosotros podemos, en este caso, querer, ¿no? Los esfuerzos en un plano cualquiera, con una inclinación alfa, por ejemplo, ¿no? Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir del polo, vamos a trazar una recta, ¿no? Con inclinación alfa y vamos a encontrar los valores de los esfuerzos, ¿ok? Ese es entonces el método del polo, ¿no? Que también está explicado aquí. Bueno, no está explicado, pero muestran un ejemplo, pero ya se los expliqué qué es lo que tienes que hacer para trazar al polo. Trazas paralelas, ¿no? A los planos que estás analizando, ¿sí?
Y la intercepción de esas paralelas corresponde al polo, ¿ok? Que es un único vector, ¿no? Depende ahí de la distribución de los esfuerzos. Ojo que yo estoy asumiendo esto, ¿ah? Estoy asumiendo esto de aquí. Si fuera al contrario, obviamente la posición del polo, ¿no? Va a ser distinta, ¿ya? Asumiendo, voy, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tener en cuenta para el análisis de los estados de esfuerzos a través del círculo de Mohr. ¿Ok? En este curso, como dije, nosotros puedes utilizar las metodologías que hayas visto en el curso anterior. No hay ningún problema. ¿Ok? Lo que sí es que si se te solicita específicamente que tienes que hacerlo a través del círculo de Mohr, tienes que hacerlo de manera gráfica, ¿ok? Si no, puedes utilizar las ecuaciones, pero ojo, si utilizas las ecuaciones, ten en cuenta la convención de signos, ¿ok? Bien. Entonces, tú consulta. A ver. Eh, el PPT está en el aula virtual. Otras anotaciones que están dentro del PPT, al final de, de la se les envía, ¿no? Ok, María. Sí, cuando chat particular, pero los anteriores, ¿no? Disculpa la demora en responder. La idea es mejor utilizar el chat general, ¿ya? Que ese sí está más visible. Muy bien, entonces continuamos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? En donde ya digamos número, ¿ok? En donde, sí, lo que te decía era que trates de escribir en el chat público, porque los otros me llega el sonidito que me están enseñando, entonces no veo los mensajes, ¿ya? Solo si ingreso ahí. Entonces, tratemos para que todos tengan también la misma información, ¿ya? A ver, veamos este ejemplo. En este caso, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Dado un estado plano de esfuerzos, calcular los esfuerzos principales y la orientación de los principales, ¿ok? Calcular los esfuerzos cortantes máximos y la orientación de los planos donde actúan, ¿ok? Y luego los esfuerzos en un plano cuya orientación respecto al horizontal es de 32 grados. Entonces, lo primero que tenemos aquí es nuestro tensor de esfuerzo, ¿no? Tenemos el sigma I, el sigma X, los cortantes, que son del mismo valor, y consideramos, ¿no? Este plano A, ¿sí? Como plano, ustedes le pueden dar el nombre que deseen. Yo, para ordenarme mejor, considero a este el plano A y a este el plano B. Entonces, lo primero que analizamos son las coordenadas de los planos.
En el plano A está actuando ¿quién? Está actuando el sigma I, ¿sí? 150. Con el importante que es en sentido horario, por eso es negativo, siguiendo la convención de signos. Y el plano B, ¿no? ¿Quién está actuando en el plano B? Está actuando el sigma X, ¿no? 50, y el cortante también de 25 kilopascales, pero en sentido horario. Entonces es positivo. ¿Qué hacemos con estas coordenadas? Las llevamos al sistema sigma tau y luego trazamos paralelas a esos planos para ubicar el polo. Una vez que tenemos los 3 puntos, A, B, el polo, trazamos la circunferencia de Mohr. Y luego ubicamos, ¿no? Los planos o los valores de los esfuerzos principales y luego establecemos la orientación de esos esfuerzos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Entonces, ya he trazado el punto A, ya he trazado el punto B, la paralela A, la paralela B y en la intersección está el, ¿ok? Aquí está el sigma 1, ¿no? El esfuerzo cortante máximo, el esfuerzo cortante, perdón, el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor. Y aquí, bueno, faltó colocar, ¿no? El sigma 1 corresponde a 100 más 25, bueno, voy a escribir raíz de 5 kilopascales. Y aquí está 100 menos 25 raíz de 5 kilopascales. ¿Ok? ¿Qué es lo que faltó en este caso? ¿Quieren mover esto? Ya, ahora sí. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? En este caso, eh, eso es lo que acabamos evaluando, ¿no? Los valores de los esfuerzos principales mayor y menor, ¿ok? ¿Cómo calcular aquí la orientación de los planos? Calcularían la orientación del plano sigma 1 y sigma 2, que están bien, ¿no? Orientación de los planos principales. Doctor Santillán, ¿estás? Sí, dígame. Doctor, ¿Me escucha? Hola. sí. Dime, ¿cómo calculamos la orientación de los esfuerzos? Es que no me sale su pantalla, tengo como corte de internet. No se te escucha. Miss, disculpe, creo que su internet está fallando porque a veces se le escucha entrecortado y la pantalla ahorita no se ve. No se ve la pantalla. Ajá, está cargando. No escucho ni a los alumnos. Reportado también. Miss, parece que su internet está fallando porque no se le escucha muy bien. O sea, se le escucha entrecortado y aparte la pantalla ya no se ve. Bueno, estoy en la universidad, pero yo tampoco los escucho. Lo escuché entrecortado al alumno. Santillán. Sí, yo lo escucho entrecortado y no veo la pantalla de hace como 2 minutos, 3 días.
También veo, lo que sí veo es que hay varios alumnos que no están presentes en la clase, ¿no? Talla se ve, a ver. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesora. Ya. ¿Se me Sí. escucha? Sí. Sí se le escucha, profesora. Porque yo los escucho con bulla en la parte, no sé, en el fondo, qué sé yo. Y bueno, los escuchaba entrecortado también. Ahí sobre el internet sí no puedo hacer nada porque me han programado aquí en la universidad la clase. Entonces dependemos de la red de la universidad, ¿sí? Así que si no me escuchan o no se ve la pantalla, sí avísenme, ¿ya? Para ver cómo podemos hacer. Bien, bueno, el alumno Santillán al final no sé si me respondió porque no le entendí. ¿Cómo calcularíamos la orientación de los esfuerzos? No, nadie. Ok. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos aquí es desde el polo, ¿no? Que está aquí. Desde el polo trazamos una recta hacia el esfuerzo principal sigma 1 y una recta hacia el esfuerzo principal sigma 3. ¿Ok? En ese caso, entonces, ¿sí? Nosotros podemos establecer aquí el valor de alfa. Alfa lo podemos encontrar geométricamente, ¿no? Con este triángulo que se forma aquí. O si es que hemos hecho, ¿no? El círculo de Moore a escala, ¿no? Lo hemos dibujado gráficamente y hemos seguido las escalas, podemos con un transportador medir el ángulo alfa, ¿ok? Eso es y para eso nos sirve el polo. Entonces el polo en verdad es bastante útil porque a partir de él yo puedo encontrar la orientación de los esfuerzos principales y aquí también, ¿no? Desde el polo, para encontrar los esfuerzos cortantes máximos, bueno, el esfuerzo cortante máximo es más o menos el radio, ¿cierto? Pero la orientación de esos esfuerzos las encuentro desde el polo también, trazando una recta hacia el esfuerzo cortante máximo, ¿no? En positivo, y hacia el esfuerzo cortante máximo negativo, ¿no? Y tengo la inclinación también de ese ángulo, que como dije, se puede encontrar de manera, utilizando la geometría, las propiedades de la circunferencia, etcétera. Y, o si no, gráficamente, si es que se ha diseñado, se ha dibujado a escala adecuadamente. ¿Ok? Ahora, parte del el tercer ítem era encontrar los esfuerzos en un plano cuya orientación respecto al horizontal es de 32 grados. Entonces, nuevamente hago uso del polo para trazar una recta con inclinación de 32 grados. Esa recta, cuando intercepta la circunferencia de Moore, nos dará, ¿no? El par sigma tau, ¿ok? Si lo hacemos gráficamente, es solo medir con el escalímetro aquí, ¿no? Estos valores. Obviamente, ¿no? Este trabajo está hecho en AutoCAD y yo puedo obtener 2, 3, 4 decimales. En el caso de hacerlo gráficamente, voy a tener valores, digamos, máximo un decimal, pues, ¿no? Entonces son valores aproximados, pero que deben estar dentro del mismo rango, ¿ok?
Bien, en este caso entonces, para encontrar ese valor utilizando, ¿no? la geometría, ¿no? Porque esta recta con 32 grados de inclinación no pasa por el centro de la circunferencia, entonces yo voy a tener que aplicar ahí geometría para poder encontrar los pares sigma tau, ¿no? Entonces, se puede hacer de esa manera, ¿sí? O gráficamente que se obtiene, digamos, los resultados un poco más rápido, ¿no? Si es que has aplicado bien las escalas, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este ejercicio, me comentan. Profesora, ¿el polo siempre tiene que estar abajo a la izquierda? ¿O se puede No, hacer una intersección de arriba? Que hay? no, el polo depende de los valores de los esfuerzos, ¿ok? No es que siempre va a estar abajo o arriba, porque aquí está aquí abajo, pero, por ejemplo, aquí está por aquí arriba, ¿no? Aquí está, bueno, aquí arriba también. Depende de los valores de los esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, no es una regla, tienes que evaluar el tensor de esfuerzos, el estado plano de esfuerzos y los valores de los esfuerzos que están siendo aplicados en cada plano. ¿Ok? Profesora, Ok. el polo bueno, las paralelas son paralelas a los planos, ¿verdad? No te entendí. ¿Puedes repetir? Las paralelas para encontrar al polo son paralelas a los planos. Sí, paralelas a los planos, ¿no? Este es el plano A donde donde están actuando estos dos esfuerzos. Entonces, ese es el plano A. Y luego el plano B son donde están actuando estos dos esfuerzos. Entonces, analizo las coordenadas, ¿no? Y establezco esos planos. Entonces, la orientación o la posición del polo depende del valor de los esfuerzos. ¿Ok? Está bien, profesora, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Profesora, esa parte de la PPT no puedo encontrar en el aula virtual. No, en el aula virtual está la parte teórica del curso. Los ejercicios son material de cada docente. Y como les dije, yo les voy a entregar esto al final de la unidad, pero ustedes lo pueden también trabajar, ¿no? Pueden hacerlo en un cuaderno, si quieren. Ya, profesora, gracias. ¿Ok? Listo. Todo lo que hemos trabajado hasta aquí yo lo voy a enviar, pero al final, ¿no? Si no, todos los días les voy a mandar un archivo de 142 PPTs con pedacitos, pedacitos, pedacitos. Entonces, yo envío al final de lo que hacemos en esta primera parte. ¿Ya? O tal vez les puedo mandar solo esto. Puede ser. Voy a ver cómo lo voy cortando, si no, ¿no? Para que tengan la información. ¿Ya? Pero sí se los voy a pasar, no hay problema. Bien, ¿alguna otra duda? Veamos este otro ejercicio aquí, que es un poco más parecido con lo que nosotros trabajamos en mecánica de suelos. Te dice lo siguiente. Tienes este esquema, ¿no? Tienes un espécimen de suelo que está siendo sometido a esfuerzos de compresión, únicamente de compresión, ¿de acuerdo? Te piden calcular los esfuerzos principales y la orientación de esos esfuerzos. Y adicionalmente te piden los esfuerzos en el plano de falla X, ¿no? Este plano de falla que tiene una orientación de 60 grados. Este espécimen nosotros lo llevamos al estado plano de esfuerzos que ya conocemos, ¿ok? Y nosotros podemos visualizar que aquí estos esfuerzos que están actuando en los planos A y B, ¿sí? No tienen cortante, o sea, el cortante es 0.
Cuando el cortante es 0, nosotros tenemos ¿quién? Ya de frente los esfuerzos principales, mayor y menor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ya tengo de manera directa los esfuerzos principales, ¿ok? Entonces, ya no tendría, ¿no? Que hacer nada más. Y la orientación es la misma porque están en ese sentido, ¿no? En el mismo. Entonces aquí, ojo que no es que yo solamente con estos dos valores tengo que trazar el círculo, porque nuevamente no podemos trazar el círculo solo con 2 puntos. ¿Qué hacemos? Trazo la paralela A. ¿Dónde está la paralela A? La paralela A está aquí, ¿cierto? Esta paralela está aquí. Y la paralela en B, que es esta de acá, ¿no? Esta línea que está acá es paralela al plano B. Y aquí da la casualidad que el polo coincide con el sigma 3. ¿Ok? Entonces ya puedo calcular de frente, ¿no? El tramo C, ¿verdad? No es necesario porque ya tengo los valores del sigma 1 y sigma 3, pero si quisiera, ¿no? Podría calcularlo igual porque ya sé cuál es el radio, ¿cierto? 120 menos 30, ¿ok? Y también sé cuál es el valor del tramo OC. ¿Listo? Para calcular ese plano de inclinación a 60 grados, lo que hacemos es, desde el polo, que también es el sigma 3, trazamos una recta con inclinación de 60 grados. Y donde intercepta la circunferencia, ¿no? Vamos a tener ahí, si lo he hecho a escala, lo puedo medir con mi escalímetro. Si no, bueno, trazo una recta desde el centro a ese punto. Tenemos este triángulo, propiedad de la circunferencia, si este es alfa, este es 2 veces alfa, etcétera. Y podemos encontrar los valores haciendo y aplicando geometría. ¿Ok? Entonces, se pueden encontrar los valores de sigma 1 y sigma 3 también, y los valores de los esfuerzos en cualquier plano, de cualquier orientación, porque si ahora yo quiero un plano con 45 grados, trazo desde el polo, una recta con 45 grados de inclinación y encuentro cuál es el par sigma tau para esa inclinación. ¿Ok? Entonces verán que el método del polo, ¿no? Nos ayuda bastante en el cálculo de los esfuerzos en cualquier condición. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Profesora, en ambos casos de coordenadas eran 0 porque no hay fuerzas paralelas, ¿no? No hay cortantes aplicados en los planos. Ok. ¿Ok? Donde el cortante es 0, los esfuerzos son principales. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Bien. Veamos este otro ejercicio. Uy. En donde te piden determinar los parámetros de resistencia de un depósito de suelo arcilloso, de la cual se tomó una muestra inalterada, con el cual se preparó un cuerpo de prueba de 10 centímetros de arista, y utilizando el círculo de Moore te piden determinar los esfuerzos principales totales, la orientación del plano principal con respecto al horizontal y representarlo gráficamente, o sea, utilizar el círculo de Moore. Y te dan esta información, ¿no? Primero, identificamos que este no es un estado de esfuerzos, son fuerzas aplicadas, ¿no? Pero me dicen cuál es el cuerpo de pruebas o sobre cuál área, ¿no?
se ha aplicado esa fuerza. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar los esfuerzos, ¿ok? Porque el círculo de Moore lo que representa es un estado de esfuerzo. Entonces, voy y represento esos esfuerzos, ¿ok? Entonces, ahora tengo el plano A en donde actúa este esfuerzo normal y este cortante, y el plano B donde no hay, ¿no? No hay un esfuerzo de compresión, solamente está el cortante. Entonces, lo que hacemos es establecer las coordenadas, ¿no? Para el plano A será 60 en compresión, 15 positivo porque está en sentido antihorario, y el plano B es 0, ¿no? El sigma X, y menos 15 porque está en sentido horario, ¿ok? Entonces, ploteamos aquí en este plano sigma tau las coordenadas del plano A, las coordenadas del plano B, y ahora hacemos las paralelas. La paralela A corresponde, ¿no? Esta de aquí va a ser la paralela A, ¿sí? Esta es la paralela A, y luego la paralela B, que vendría a ser el mismo eje del tau, ¿no es cierto? Del cortante. Y ahí se interceptan, y donde se intersectan, posicionamos el polo, ¿ok? Y luego ya tengo los 3 puntos y puedo trazar mi circunferencia de Moore, ¿ok? Porque cuando, digamos, el cortante sea 0, voy a tener el sigma 1 y el sigma 3, ¿ok? Puedo también encontrar los valores de, bueno, aquí no se muestra, pero del origen al centro de la circunferencia, ¿ok? En este caso, ¿no? Aquí está el ángulo recto, tienes el triángulo ahí. Tienes que el segmento AB corresponde al diámetro de la circunferencia, ¿sí? Y vemos que el sigma 1, 63.54 kilopascales, y el sigma 3 es menos 3.54 kilopascales. ¿Qué significa que sea negativo? ¿Qué significa que sea negativo? Que está en tracción. Que está en tensión o tracción. Perfecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculemos la orientación del plano principal mayor, que es lo que me estaban pidiendo, ¿no? Y ubique yo el sigma 3, este esfuerzo estará en tensión o tracción, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la orientación del esfuerzo? A partir del polo, trazamos una recta hacia el sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor, ¿no? Tengo este triángulo aquí, puedo calcular el valor de este ángulo alfa, ¿ok? Si lo he hecho gráficamente, lo mido con mi transportador, ¿ok? Si no, aplicamos geometría, ¿no? Analizamos este triangulito y calculamos el valor de alfa, ¿ok? Entonces, yo sugiero, bueno, aquí yo he presentado 3 ejercicios resueltos, ¿de acuerdo? En la próxima clase yo voy a resolver otros ejercicios, ¿ya? Pero yo sugiero que ustedes tengan para la próxima clase regla, transportador y compás para poder practicar un par de ejercicios más, ¿no? Y no solamente ver cómo se hace, ¿no? Sino también hacerlos porque finalmente en las evaluaciones, ¿no? Ustedes lo van a hacer manualmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante para la siguiente clase.
¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Quedó claro? Sí, Aquí profesora. aquí es menos, ¿no? Espérense, le vamos a colocar acá. Menos 3.54. Bien. Voy a hacer una última llamada de asistencia, ya, para los que no estaban cuando llamé primero. Beja, Presente, profesora. ok. Cruz, Presente, profesora. eh, Oblitas, Palomino, Ramírez, Oblitas, Palomino, Ramírez, no está. Salazar, tampoco. Tejeda, Presente, profesora. Tejeda, ¿no? Sí, Tejeda. Ok. Ureta, Ureta no está. Ya. Y nadie más. Ureta, Salazar, Ramírez, Palomino, Oblitas y nadie más. Ya listo. Entonces, para la siguiente clase, tengan a la mano, ¿ok? Estos útiles, ¿no? Para poder hacer los ejercicios. Es más, ustedes pueden rehacer estos ejercicios de forma manual, ¿no? Y comparar con estos resultados, ¿ok? Trazas tu círculo de amor, de repente quieres utilizar las fórmulas, ¿no? Que ya tienes, que ya conoces de tu ciclo anterior, ¿no? Solamente, como dije, ten cuidado con la convención de signos. De repente, utilizando las fórmulas, ¿no? Llegas al mismo resultado también. Deberías llegar al mismo resultado, ¿ok? Sin embargo, aquí nosotros más trabajamos con el método gráfico a través del trazado del círculo de Mohr, ¿ok? Vamos a ver qué sigue. Ah, ya no. Antes de entrar a esto, voy a hacer algunos ejercicios adicionales junto con ustedes, ¿ok? En la próxima clase. También no se olviden que el martes, les dije, vamos a tener un cuestionario sobre el repaso de mecánica de suelos, ¿de acuerdo? Va a ser dentro del aula virtual, ¿ok? Entonces, así como hicimos el repaso en la clase anterior, ¿no? Ustedes también revisen su material del curso de mecánica de suelos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Miss, disculpe, Dígame. este PPT no está en el aula virtual. Sí, ya le comenté a tu compañero. El PPT que está en el aula virtual es un material Ajá. general teórico. Los ejercicios, cada docente plantea sus ejercicios. Y les dije que iba a haber la forma de irles enviando lo que hemos hecho, ¿ok? Generalmente yo siempre envío al final, cuando ya terminé todo, pero, ¿no? De repente para que vayan repasando y revisando los ejercicios, les mando hasta donde hemos hecho hoy, ¿ya? Ah, ok, Miss. Listo. Sí, lo comparto a través de la delegada. Muy bien. Listo. Eso sería todo entonces por hoy. Gracias por su asistencia y nos encontramos el día martes. No se olviden que tienen que ingresar con su cámara prendida, ¿ok? Gracias, buenos días. Gracias, Miss, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Hasta profesora. luego.